Juniperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa diferente, ya que estamos en diciembre y creo que también es importante, como decimos siempre, el psicoanálisis, pero también es un programa de la cultura. Y entonces vamos a tener músicos, escritores, pintores, un poco de todo. Y hoy tengo el gusto de presentar un libro, Polifonía de la Voz, y vamos a presentar que son varios autores, con Lila Gómez, que hace la introducción, Silvia Neborak, Irene Barros, Damián Kaplan, Eugenia Salas, Rosa Cerne, Graciela Bolocchi, y la tapa de nuestra amiga, compañera y creativa, trabajadora, la doctora Hilda Katz. Bienvenidos. Bueno, agradecida que estén, no están todos los autores, pero ustedes van a hablar algo de ellos. Y lo importante, yo les decía antes de empezar el programa, ¿cómo ustedes hicieron una polifonía? Hay un delay, no sé si alguien tiene... ¿Cómo ustedes desde distintas profesiones, desde psicoanalista, psicodramatista, escritora, pintora, también hicieron una polifonía? Porque son distintas voces y que trabajan sobre un texto, ¿no es cierto?, desde el cine, desde el psicoanálisis, y se van viendo distintos aspectos. Comienza, a ver si querés empezar vos, Hilda, o la introductora del libro, que es Lila Gómez, que es la que, ¿cómo surgió, Lila, la idea? Y van mostrando la tapa del libro, exacto. Este es nuestro libro, Polifonía de la Voz Humana, de Pedro Almodóvar. Somos 8 autores: Hilda Katz, Irene Barros, que es psicoanalista de Uruguay y que está presente con nosotros, Dora Cerué, que no va a estar presente hoy, Damián Kaplan, Eugenia Salas, Graciela Bolocchi, Silvia Neborak, y yo somos los autores, ¿no? Son 8 miradas, 8 lecturas, desde el cine, desde el psicodrama y desde el psicoanálisis.
desde la Argentina y desde Uruguay. Y dentro de Argentina, distintas provincias, ¿no? Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Y la idea fue, Susana, poder reunirnos como para observar la película La voz humana de Pedro Almodóvar, que es un mediometraje que él realizó en el año 2020, inspirado, pero es una versión libre, de La voz humana de Cocteau, de 1930, ¿no? La idea también es poder unir, ¿no? Ensamblar el psicoanálisis y el cine y utilizar, digamos, este libro como un dispositivo también de comunicación de las distintas miradas psicoanalíticas, ¿no? Y de cómo podemos mirarnos a través del cine. El prólogo lo realizó Juan Jorge Michel Fariñas, psicoanalista y docente de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y nos ha convocado el poder conciliar diferencias, ¿no? A través de las distintas miradas, con un ensamble y con una mirada desde la paz y desde la posibilidad de tolerar distintos puntos de vista, ¿no? Que hoy lamentablemente es un ejercicio que nos sigue costando como seres humanos, es una realidad actual. Sí, sobre todo, digamos, sobre todo poder mostrar cómo desde distintas voces se puede mostrar su relación con el sentir, que no es solo con la palabra. Entonces, cada uno de ustedes, yo después voy a ir diciendo los distintos capítulos, ¿no? Cómo desde el color, como nos va a explicar Irene, cómo, por ejemplo, desde el sonido, desde la mirada, desde la pintura, por qué a Isla se le ocurrió esto, ¿no? Que ella expresa siempre tan bien las emociones. Entonces, ¿cómo se puede relacionar? Y esto es muy importante para nuestra clínica, sobre todo para que algunos analistas no sean tan dogmáticos. Habla, no, y uno habla de distintas maneras. Entonces, ¿cómo se escucha? ¿No? Y cómo se relaciona en el film los distintos sonidos con los afectos. ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Sí, exactamente. Yo creo, no sé si... Sí, habla. Esto va con una mesa de café, como me decía ayer Renato en una grabación. Es como sentirse ustedes en una casa que nos alberga, un continente, que es el programa. Cada una puede hablar, vos también, Irene, que es la primera vez que estás en el programa, es que te sientas cómoda y que puedas expresar también cómo te surgió a vos lo que escribiste en tu capítulo. ¿Sí? Hilda, te escuchamos. Bueno, sí, claro, cuando vos dijiste lo de lo dogmático, ¿no? Es decir, cómo Almodóvar, ¿no? nos presenta los personajes, ¿no? Pero también dentro de un absurdo, ¿no? Para que no tomemos a los personajes de una manera dogmática. Está bien que él, digamos, hace esta película en pandemia, en el 2020, y en el momento en que los vínculos tenían muchísima complejidad y también la violencia que significó el encierro y la pospandemia, que de alguna forma está expresada, ¿no? Pero me pareció importante cuando vos dijiste no dogmática. Por eso él, cuando le preguntan para estudiar cine o hacer cine, dice, les recomiendo más un psiquiatra que un especialista o un profesor de cine aparte, pero recomendaba un psiquiatra, ¿no? Es decir, y la importancia que él pone en contar una historia, él cuenta una historia, no más allá de los detalles técnicos, y el color tiene protagonismo, el color estalla. Eso es lo que a mí me llevó a hacer ese dibujo, que lo hice de manera digital,
el dibujo de la tapa, ¿no? Con el dedo en el teléfono, en la parte digital, para hacer ese rojo. Y yo quería sacar ese rojo que él expresa, ¿no? Y que aparecen, y que es protagónico el rojo, ¿verdad? Y ese rojo tiene muchas mezclas, aunque no se note y aunque sea digital, tiene muchísimas mezclas. Y después que lo terminé, digamos, yo creo que de alguna manera, no sé qué fue primero, si el dibujo o el trabajo, porque presenta una mujer que no es la de 1930, enredada en el cable del teléfono, que prácticamente queda como ahorcada por el dolor, ahogada, sino una mujer, digamos, que viene de siglos, ¿no? Con ese traje tipo de las meninas, que es un traje de Balenciaga, pero que agarra un hacha, ¿no? Como si continuara como mujeres al borde de un ataque de nervios. Agarra un hacha, ¿no? Y del hacha sale fuego, ¿no? Es decir, como hablando de crear, es transgredir, es liberarse, pero es también jugar con fuego. ¿Y cómo aparece la mujer de ahora? Porque cuando yo vi las versiones anteriores, sentía un poco como de vergüenza ajena, ¿no? Cuando veía a esas protagonistas entregadas y destruidas por el abandono. En este caso también, ella toma pastillas y el perro la lame y la salva, ¿no? De alguna manera de morir, pero que de pronto nos muestra una mujer diferente, una mujer empoderada, con un hacha, con fuego, que sale fuego, y las sombras de esa mujer. Todo eso lo pensé después del dibujo, ¿no? Las sombras, las sombras que refleja para las mujeres venideras, ¿no? Que puedan empoderarse y de pronto, como yo decíamos en las charlas, se baja de los estiletos, se baja de los trajes perfectos, se baja de toda esa estructuración que ella tenía en su juego de seducción y aparece mezclando ropa de mujer y de hombre, y aparece con una leñadora, y aparece con borcegos, deja los estiletos, deja de parecer lo que no es, y aparece como afincada en el piso y dispuesta a salir a la vida de otra forma, no de esa forma tan estructurada, tan rígida, ¿no? Eso, de alguna forma, al mismo tiempo sabemos que las películas de Almodóvar son autobiográficas, son biográficas, ¿verdad? Pero esa mujer despechada del 2020 no es la de 1930, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo nos muestra, juega con nosotros, porque nos muestra que todo es ficción, porque estamos metidos en el personaje, en su dolor inamovible aparentemente, y de pronto nos muestra la maqueta, ¿no? La maqueta donde están filmando y apela a la ficción, ¿no? Es decir, y aparecen esos golpes que nos va dando Almodóvar cuando aparece la mujer distinta, ¿no? Porque aparece Uma Thurman, ¿no? En el personaje, que también es una mujer que de repente salta y estalla en su película, aparece en distintos libros que nos van contando como una puesta en abismo, qué es lo que él está de alguna manera expresando, ¿no? Es decir, aparece también esa especie de cámara subjetiva que él tiene, ¿no? Es como una cámara subjetiva. Digamos, aparece el percibir también lo no verbal, en ese sentido, el trabajo del cineasta como el del psicoanalista, ¿no? Que va cortando y armando y va emergiendo una subjetividad, ¿no? De distintas formas a través del color, a través de lo no verbal, a través de la mirada, ¿no? Es decir, que de alguna forma expresa el inefable rostro del inconsciente que cambia permanentemente. En ese sentido, es fascinante esta apuesta porque muestra el deseo,
¿no? Su productora se llama El Deseo, y él muestra el deseo en sus distintas expresiones, y lo muestra con una fuerza, la fuerza del color, del arte pop, diría yo, ¿no? Es decir, y por eso aparece, por eso le llamo a mi artículo, se llama Lo humano de la voz, ¿no? Es decir, la voz humana, lo humano de la voz. Y ahí en lo humano aparece el deseo y aparece la posibilidad de ella de renovarse y destruir todo, y no en una versión libre, ¿no? de la obra de Cocteau. Y en esa versión libre nos encontramos con la mujer nueva, o que lo intenta por lo menos, ¿no? Un camino distinto ante el dolor del abandono, el dolor de la separación, que siempre había versiones como dogmáticas, ¿no? Y que va buscando un camino distinto en el camino de la protagonista, que incluye al perro en su vida, que en general para nosotros los psicoanalistas el perro es la expresión de la agresión necesaria para la vida, ¿no? Que en las versiones anteriores de Cocteau la agresión es autoagresión en las mujeres, porque se destruyen ellas. Y en esta, ella integra la agresión y la puede de esa forma permitir como el resurgimiento de ella, integrando la agresión, integrando los aspectos activos y no solamente pasivos, ¿no? Donde sale al mundo con esa mezcla de ropas, donde no es más una muñequita de lujo como se mostraba, ¿no? Bueno, hay mucho más para decir, pero creo que todos tenemos algo que decir, y perdonen si me extendí Pero aparte, demasiado. Hilda, hiciste muy buena síntesis de los distintos capítulos Sí. en tu dibujo, porque de alguna manera, por lo que yo leí, que ya me va, espero tener el libro, porque lo tengo a través del mail y a mí me gusta el papel, ¿no? En un capítulo de Laura Neboral, ella habla de una línea de fuego metabólico y real, que es lo que vos dijiste, cómo se va transformando, ¿no? De lo que era a lo que fue. Pero también, digamos, aparece en escena con el capítulo de Damián Kaplan. Es decir, los distintos autores, ¿no? Ahora vamos a ver lo que nos dice Irene con los colores, que digamos, por eso dije que ustedes pudieron armar una polifonía completa. O sea, entre distintas miradas y escuchas, vos lo hiciste muy bien, Isla, como siempre lo lográs, esa síntesis de captar, ¿no? Lo que querían demostrar y lo que quería demostrar Almodóvar, que en todas sus películas, como bien vos dijiste, el tema de la mujer es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo logra que nos metamos en las historias y en los distintos contextos, pero que se superponen y que se van transformando, ¿no? Claro, y que empieza, podríamos decir, del cantar de los cantares, ¿no? Cuando ella dice en el cantar de los cantares, dice, llevo tu nombre grabado en mi corazón, ¿no? Es decir, la fuerza, ¿no? De ese vínculo, que creo que Silvia lo dice, grabado en esta frase del cantar de los cantares, ¿no? Eso que se lleva grabado, o tus palabras, pero que de pronto hay otra salida a los sentimientos que se pueden expresar de otra manera, ¿no? Y el color, que es realmente actúan, los colores actúan directamente. Sí, van a ver ustedes en enero un programa muy especial de una persona que se instaló una antena para poder transformar en sonido los colores, ¿no? Esto como para ver un poco qué pasa con la subjetividad en un mundo tecnológico. Pero fíjense cómo de alguna manera Almodóvar esto lo ve. Y me hiciste acordar otra
autora del libro, que es Dora Seroe, que el capítulo de ella es una despedida, donde muestra cómo se pone todo en el otro, ¿no? Cuando no hay un yo real y el otro es una prolongación del otro, ¿no? Por eso digo, es muy buena la síntesis, ¿no? Sí, sí. Bueno, Y que ya que estábamos mencionando la puesta en abismo, ¿puedo intervenir? Sí, claro. ¿Puedo? ¿Sí? ¿No interrumpo a nadie? Perfecto. Estábamos hablando, mencionaba Mira, Ira, de Irene, la puesta en abismo. vamos, espera un segundo, Irene, porque tu currículum no me llegó, pero contanos un poco, porque Irene es de Montevideo, ¿eh? Yo Brevemente, lo envié, pero lo ¿qué tenés haces? en el libro, el currículum. Sí, pero no lo, el Eh, libro, vuelvo a decir por mail, espero que me hagan llegar el libro de verdad, para mí, no por mail. Bueno, contanos nada, muy brevemente, Irene, porque Irene es una colega de Montevideo, que ahora está en Buenos Aires, ¿sí? Y el capítulo de sí, Irene estoy es de paso en Buenos Aires porque tu vine al capítulo Congreso. es la voz humana, contrapunto de una puesta en abismo, ¿sí? En abismo, sí. Bueno, te cuento qué hago. Estoy en este momento de paso en Buenos Aires porque vine a un congreso en la Universidad de Buenos Aires, que es participé en un simposio sobre cine y psicoanálisis, por eso me quedo hasta el martes o poquitos días. Yo trabajo en la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, y soy directora del Instituto de Psicología Clínica, trabajo en mi práctica psicoanalítica desde hace más de 30 años, y con cine trabajo más o menos hace 20 años. En principio siempre lo utilicé como para poder acercarme y acercar a los estudiantes a la comprensión de determinados aspectos teóricos clínicos que el cine en pocos minutos y en pocas escenas nos puede plantear problemas, dilemas clínicos de una manera como muy clara, y es un instrumento fantástico para poder trabajar, en lugar de trabajar casos clínicos, a veces que lo hacemos, el cine nos muestra determinadas cuestiones de los sujetos que son fantásticas. En este caso, Almodóvar siempre expone las problemáticas, sobre todo de las mujeres, también de los hombres, pero mujeres, hombres, hay diversidades siempre presentes en sus películas, y utiliza el recurso de la saturación del color porque él fue, digamos, su infancia y su acercamiento al cine, que fue muy temprano, él era fascinado por el cine, es de la época del Technicolor, y él en sus películas trata de acercarse a ese efecto de saturación del color que es de una gran intensidad. Él utiliza, como todos sabemos, siempre el rojo, ubica las escenas más cruentas y a veces decisivas en las cocinas. En alguna de las entrevistas él relata que la cocina, que es el lugar que siempre estaba previsto para la mujer, él la cambia, la transforma y nos da un mensaje de que en la cocina pasan cosas, se producen estallidos, se producen encuentros, se producen asesinatos, corre la sangre, no solamente se corta la cebolla y se pica la carne, sino que también se puede matar un marido, por ejemplo, en esas cocinas. Por eso eso, es lo que nos muestra. Irene, Y acá, por eso que nunca hay que discutir ¿sí? en la cocina. todo es todo sobre tu madre, claro. Bueno, hay una escena, pero además, exactamente. Hay algo que pasó. En esta película hay una escena, ella trae el hacha y la pone en la mesada de la cocina, en un bolsito precioso de Chanel, porque además es todo un mensaje, ¿no? Un hacha para adentro de un bolso de Chanel, esto parece un oxímoron, pero... Y allí uno no sabe qué es lo que va a hacer con el hacha. Y hay una escena en que le dice por teléfono al amante que la está abandonando, le dice, vos no te dabas cuenta que yo me ponía nerviosa cuando estábamos en la cocina y había cuchillos. Y ella tuvo que ponerle una traba a los cajones de la cocina justamente para no acceder a los cuchillos, porque tenía miedo
de él y de ella, tenía miedo de hacer algo. Y él le dice, no, yo nunca te mataría, nunca te haría daño, pero la cosa estaba ahí, porque trajo el hacha, pero es algo simbólico. Ella, en realidad, el hacha lo utiliza para arremeter contra el traje vacío de él con una furia. Y es muy interesante, cuando hoy hablábamos de puesta en abismo, que puesta en abismo, este recurso que se da en teatro, que se da en la pintura, que se da en el arte, es una escena dentro de la escena, y con esa escena dentro de la escena nos está enlazando otros mensajes, ¿no? Otras narrativas que en 30 minutos no le daría el espacio. Nos cuenta otra historia dentro de la historia. Entonces, el hacha atraviesa por delante del cuadro de Venus y Cupido, que es de la pintora italiana de 1600, Artemisia Gentileschi, que además tiene una historia muy triste, muy dolorosa. Entonces, cuando ella, la cámara nos muestra el hacha, ¿no? Arremetiendo sobre el traje del hombre, la silueta, ese traje vacío, también está representando ese golpe que da la mujer frente a todas las afrentas y crueldades sufridas, ¿no? Por siglos. A mí, es una lectura que yo hago, porque por algo está Artemisia Gentileschi y esa Venus, que también es herida por Cupido, es el amor que atraviesa y que hiere, ¿no? Es muy interesante cómo él va colocando las diferentes pinturas, diferentes objetos, los libros, ¿no? Como decía hoy Hilda, está Kill Bill. Kill Bill. Sí. Sí, además... Kill Bill, que es una mujer que se revela, ¿no? De la escenografía del set, ¿no? Que muestra que la casa es un set, ¿no? Es una acción. Ahí también me parece que está evocando a la casa de muñecas, la Nora, ¿no? Como que en realidad siempre estamos metidos en una ficción que la sociedad ha funcionado. Ha funcionado no sin piezo, sino sin dolor, porque la muestra por los femicidios y otro tipo de cuestiones que estamos tratando todas nuestras sociedades, ¿no? Porque además cuando las mujeres avanzan en sus derechos y se rebelan, protestan, también vuelve por el otro lado las violencias. No sé Sí, si ahí alguna Irene, quiere agregar alguna otra cosa al respecto. Sí. Es un tema que es importante. Ahí, Irene, tocaste un tema que creo que es muy actual, que tiene que ver también cuando uno defiende el derecho de la mujer, pero cuando los que defienden, o sea, los colectivos de los feminismos, terminan siendo en fanatismos y se clausura la posibilidad de estar con el hombre. Y toman aspectos que fueron tratados agresivamente por los hombres, terminan haciendo lo mismo, porque justamente se cae en fanatismo. Entonces, eso Almodóvar nunca lo hace. O sea, claro, siempre ese es el peligro. El otro, ¿no? Y muestra, como ustedes también, algunos de los autores, ¿no? ¿Qué significa, como en el caso de Graciela Bolocchi, ¿no? Cuando habla de anhelo de un llamado, ¿qué sería la espera del amor? ¿Qué sería la ruptura? ¿Qué sería el dolor? Pero siempre teniendo en cuenta el otro. Entonces uno dice, bueno, sí, es necesario la defensa de las mujeres, por supuesto que fuimos muy maltratadas, sometidas, etcétera, etcétera, pero no a tal modo de crear un unismo, ¿no? Y eso parece que Almodóvar siempre lo mostró de otra manera, ¿no? Sí. Y donde él expresa el sufrimiento con su madre, ¿no? Perdón. O sea, es un surrealista, es como Dalí, ¿no? Es decir, es como un cineasta que sobrevive en la búsqueda agotadora de sus llagas internas, ¿no? Es decir, esa búsqueda incansable de sus llagas internas, de su propia historia, de su infancia. Perdón, Lila. Sí, no, que en relación a esto que
que decía Hilda, ¿no? Yo quería comentarte, Susana, y comentarle a la audiencia que como compiladora de los 8 capítulos, yo empecé, digamos, con el escrito de Dora Cerué, que se llama Una despedida, e Irene Barros, que se llama La voz humana, contrapunto de una puesta en abismo. En estos artículos ellas hablan puntualmente de la relación de Cocteau con la obra La voz humana, haciendo referencia a la de 1930 y dándonos información sobre lo que va a tomar Almodóvar. Luego llega Silvia Neurac con su escrito Una línea de fuego metafórica y real, y Eugenia Salas con El desenlace de una pasión, Graciela Volosky con Anhelo de un llamado, e Hilda Katz con Almodóvar y lo humano de la voz. Perdón, justo estoy con la voz un poco complicada hoy. Humana. Y ahí entra Almodóvar, ¿no? Entra a esta unión o a esta díada entre Cocteau y su obra, se agrega la mirada y lo que nos trae Pedro Almodóvar con todo lo que acaban de nombrar las colegas. Luego está Damián Kaplan, que toma la obra y la trabaja como si fuera una sesión de psicodrama, ¿no? Exacto, en escena. Y luego finalizo... Lila, el capítulo de Damián es La voz humana en escena. Sí, la voz humana en escena. Él se refiere a una escena de psicodrama, ¿no? Lo toma como una escena de psicodrama. Y luego yo finalizo con la integración sensorial de la voz humana, donde intento dar una mirada y una salida, ¿no? Para tratar de ver la voz humana, la película y los textos en el aquí y ahora, ¿no? En el afuera del setting. Entonces, me refiero a la voz canina, que son los perros y los animales domésticos, tanto cuando intervienen en las sesiones como en nuestra vida cotidiana, que cada vez tienen un lugar más protagónico. La integración sensorial que hace el espectador al estar frente al cine en una obra de arte, el analista respecto a las prácticas en pandemia y pospandemia, como nombró Hilda, donde trabajábamos a través del dispositivo del teléfono, a través de, como nos muestra la película, ¿no? Que es un diálogo entre la protagonista y su amante, a través del teléfono, ¿no? A través de los auriculares. En este setting que tuvimos que armar los psicoanalistas, bueno, con lo que se podía y con lo que se tenía para seguir trabajando durante el aislamiento. Y la idea es poder ver esto del sufrimiento y esta escena que lleva, la voz humana tiene prácticamente 100 años. Este escrito va a cumplir 100 años ya. Es cierto, tienes razón. Ha ido por distintas transformaciones, ¿no? Como por ejemplo, obra de teatro fue escrita para Edith Piaf, la obra de Jean Cocteau. Luego la tomó Rossellini, fue al cine, fue a la ópera. Pedro Almodóvar le da una transformación y una, como ya comentó Hilda y comentó Irene, otra mirada. Actualmente un colega de Uruguay, Jorge Bafisi, nos comentaba, y también Juan Jorge Michel Fariña comentaban cómo la toma una escritora, Camila Sosa Villalda. Camila Sosa Villalda, sí. Y la toma en su obra de teatro, en su libro que ha escrito ahora en el 2023, y hay versiones de la voz humana en un auto también, con una lluvia, con un diluvio, ¿no? La versatilidad... Ah, maravilloso, con Elena Roger. Ajá. Maravillosa esa versión, maravillosa. Esa nos la acercó Fariña. Fariña.
es ver esta versatilidad de lo que implica para el ser humano la despedida y el ser dejado por un gran amor, ¿no? Que las etapas de duelo, de la angustia, de la desesperación, cómo vamos expresando y cómo vamos metabolizando eso que es tan difícil, ¿no? Que tiene que ver con el ser dejado o con la ruptura o la finalización de un vínculo amoroso importante, ¿no? Sobre todo la mujer que es abandonada, porque cuando uno ve las versiones de antes, uno, como les dije antes, da como un poco de pudor, ¿no? Ver una mujer, digamos, tan entregada a la desesperación, ¿no? Es decir, en ese goce, podríamos decir, mortífero, ¿no? Y entonces la versión de Almodóvar, cuando aparece Tilda yendo a la ferretería, los colores son azules, son colores fríos, grises, ¿no? Unos grises, y como que de alguna manera va integrando, ¿no? Sus aspectos pasivos y con sus aspectos activos, ¿no? El hacha, la fuerza, el vestirse con ropas de varón y de mujer, dejar de ser la muñequita de lujo que se rompe, ¿no? Que si se cae se rompe, ¿no? Es decir, yo creo que está todo ese pasaje, como decía Irene, también a través de Artemisia Gentileschi, el cuadro de Artemisia, las primeras pintoras, la Venus, ¿no? Todo ese pasaje que va haciendo Kill Bill cuando Uma Thurman le muerde la lengua al violador, que ella estaba como en coma y salta, ¿no? Es decir, poder integrar la mordida del perro, digamos, ¿no? La agresión como parte de la vida en la mujer, donde se mezclan los colores, ¿no? Uh-huh. Me gustaría, si puede ser, Susana, darle voz a Almodóvar, ¿no? Porque traté de buscarlo, traté de tomar contacto con él y encontré sus escritos en Facebook, ¿no? Hay un escrito que él repite que me gustaría leerlo textual para que tengamos también la voz de Pedro Almodóvar. Y otro libro que salió este año, en el 2023, que se llama El último sueño, escrito por él y donde nos transmite escenas autobiográficas, ¿no? Muy, muy interesante, donde él mismo dice cómo esta obra de Cocteau, que lo impacta tanto, lleva a él a distintas películas, como ya nombró Hilda, como nombró Irene también. A lo largo de toda la filmografía de Almodóvar hay alusión a estas partes, ¿no? Pero Almodóvar dice, en un escrito del 29 de junio del 2011, que él publica en su Facebook, y lo repite el 27 de enero del 2020. El cine se ha convertido en mi vida. No me refiero a un mundo paralelo, me refiero a la vida misma. A veces tengo la impresión de que la realidad cotidiana simplemente está ahí para proporcionar material para mi próxima película. Y este escrito, que él incluso lo publica en inglés, resonó mucho con otro escrito de su libro, donde él cuenta una escena de cuando él tenía 8 años y junto con su mamá trabajaban, digamos, haciendo de escribas, ¿no? De escritores de cartas que el barrio, que las vecinas recibían y mandaban, ¿no? Evidentemente, gran parte de la población no estaba alfabetizada, entonces Pedro acompañaba a su mamá, que les leía la correspondencia a las vecinas y escribía las respuestas, ¿no? Y muchas veces él dice que a los 8 años él escribía las cartas de su mamá, o sea, las cartas que le dictaba a su mamá, y escuchaba lo que la mamá les leía a los vecinos. Y
se sorprendía porque decía, mamá, pero eso que le leíste no estaba en la carta, eso no decía la carta. Entonces eran agregados que la madre hacía conociendo a las vecinas, ¿no? La madre les decía, es cierto, no estaba en la carta, pero viste qué contenta se puso la fulana, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el espíritu de Almodóvar, que él, el cine nos refleja, nos espeja como sociedad, como humanos, pero también nos hace la vida un poco más vivible, ¿no? Nos agrega escenas que nos permiten reírnos y sufrir, y bueno, también desde el eclecticismo de Almodóvar, ¿no? Sí, pero además, fíjense que en nuestro país hay 4 universidades del cine. ¿Ustedes no se preguntaron por qué en los últimos 15 años hay muchos más alumnos en las facultades de lo que es audiovisuales, coreografías, el IUNA, las universidades de cine? Esa necesidad de ser mirado y de que lo miren. Por eso justamente cada vez son más los chicos que siguen cine. Bueno, vos tenés un nieto, Sí, es ¿no? justamente una película de él ahora en Netflix, sí. Pero sí, porque la imagen ha adquirido mucha preponderancia, ¿no? Porque hay un dicho que dice, una imagen vale por 1000 palabras, siempre que alguien esté dispuesto a encontrar esas palabras, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos invita a Almodóvar todo el tiempo, ¿no? Siempre está esa otra cara, ¿no? Lo que no se ve, pero se intuye en lo que él trae, porque plantea su cine, tiene esa cosa de surrealismo en la búsqueda de sus llagas internas, como Dalí, ¿no? Incansable esa búsqueda, pero también nos plantea lo que nos dice Winnicott, ¿no? Que jugando y solo jugando el niño y el adulto pueden ser creativos, y Almodóvar es como un compañero de juegos que nos interna en nuevos territorios de oscuridad, pero también de descubrimiento, ¿no? Del mundo, de lo desconocido de nuestro mundo interno. Es un desafío, ¿no? Es decir, está siempre en el laberinto eterno, ¿no? En el laberinto eterno del juego del deseo, como se llama su productora, pero también de la búsqueda de sí mismo, y sobre todo la elocuencia que resuena en lo humano de la voz y en los silencios, porque el otro protagonista no lo escuchamos nunca, que es el que se supone que está del otro lado del teléfono. Claro, pero vos dijiste, vos Mm. abarcás para mí 2 temas que son fundamentales, que yo vengo en Ahí está el distintos perro. programas, que tiene que ver con lo que se llama puentes de la infinitud, ¿no? Que vos que conocés muy bien. A ver, el tema es reconocer que aquello que no vemos sigue existiendo, aunque no lo conocemos. El tema es cuando la persona cree que se acaba ahí y no es consciente que hay todo un aspecto, como en este programa, como lo que estamos hablando, hay un montón de aspectos que la gente va a escuchar y que nosotros no sabemos, pero que tenemos que reconocer que existen. Entonces, esto es Exactamente. fundamental, ¿no? Porque esto cambia totalmente, digamos, la percepción de lo humano, que no es solamente yo veo este vaso, pero ¿desde qué vértice? Y no es que el vértice que yo veo y que ustedes ven otros, o lo mismo el programa, son los únicos. No tomar los vértices como posición. Y eso, por ejemplo, cuando Almodóvar pone diferentes objetos, no son casuales que objetos. ¿Pero para qué? Porque, ¿qué sentido tiene? Cada uno le va a dar un sentido. Eso es lo importante, no quedarnos nosotros, justamente ahí está la creatividad. Claro, y la creatividad siempre es lo opuesto al dogma, que es un poco lo que como vos empezaste el programa, ¿no?
hablando de la posibilidad de jugar, de lo no dogmático, de regodearse en el absurdo de los personajes, de regodearse en la ficción, como decía Borges, ¿no? No nos olvidemos que todo es una ficción, ¿no? Es decir, esa posibilidad de tomarse a sí mismo irónicamente y nos invita, ¿no?, a ese juego, ¿no?, a esa interconexión con el espectador y que cada uno, como vos decís, va a tomarlo según su momento de otra forma, porque seguramente si vemos ahora, digamos, el ataque de nervios, al borde de un ataque de nervios, por ahí lo vemos diferente, ¿no? Lo vemos de otra forma, como también vemos de otra forma la maravillosa actuación de Anna Magnani, que es maravillosa, pero que vemos de otra forma lo que quiere transmitir, ¿no? Es decir, como, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, y yo creo que todo el tiempo también él con su juego está apuntando a la dignidad de la mujer, ¿no? La posibilidad de la dignidad, ¿no? Que te pueda salir, ¿no?, de esa posición tan vulnerable, ¿no? Su vida a zancos, ¿no? Y caminando así con dificultad, como víctima predecible de cualquier ataque, ¿no? Que pueda estar bien parada sobre la tierra. Eso yo lo sentí así, otros lo sentirán de otra manera, ¿verdad? Sí, yo creo que, digamos, todo lo que hemos venido hablando invita a que la audiencia conozca el libro, vea la película, porque justamente lo importante son las diferencias de opinión. Es decir, estamos hablando en todo este mes con congresos, simposios, ¿no? Diversidad, diferencias, identidad, ¿no? Discriminación. Y justamente, como ustedes decían, cómo se toma a la mujer en sus transformaciones, pero siempre, como decías vos, Lila, en la anécdota de él con la mamá y las vecinas, agregaba cosas, pero viste qué bien que se sintió. Entonces el tema es cómo podemos sentirnos nosotros y el otro, ¿no? Que ya somos desde el otro. Entonces cuando uno ve las películas de Almodóvar, siempre, como cualquier película, me parece a mí, puede llevar a distintas conclusiones, distintos pensamientos. Sí, El tema es yo creo, reconocer que eso existe y que no está mal, ¿no? yo creo, Susana, que también Almodóvar tiene esta versatilidad de géneros, ¿no? Que nosotros lo hemos hablado mucho también en el equipo. Esta es una mujer que aparece muy subjetivada, digamos, a través de los objetos que utiliza, pero termina utilizando una ropa, más allá de que Tilda Swinton tiene las características de una mujer o de más andrógina, podríamos decir, termina, su vestuario final es un ensamble de ropa masculina y femenina, ¿no? Así lo pensamos, como las nuevas identidades, no sé si las nuevas, pero las identidades de género o la posibilidad de que cada ser humano pueda encontrarse con lo masculino y lo femenino que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Y la libertad de poder expresar las emociones, porque en esta versión la protagonista expresa sus emociones libremente. No se retrae, no se reprime, puede mostrarnos su amor, su bronca, su odio, su necesidad de venganza, su necesidad de transformación, el ir más allá, ¿no? Que también es una característica de nuestra época, ¿no? De las identidades de género más fluidas, de la expresión de las emociones, de esto de estar en el borde, ¿no? De está el hacha y para qué lado va a ir para la destrucción, va a ir para la construcción, ¿no? Todo lo que vemos en nuestra vida cotidiana.
Y ahí aparece la originalidad y el desparpajo que tiene para presentar sus obras, porque nos envuelve en unos climas cuasi oníricos, ¿no? Con ese desparpajo y esa autenticidad, donde por supuesto pone en escena los fantasmas de su torturado mundo interno, no cabe duda, ¿no? Pero juega con todo eso, ¿no? Es decir, y nos permite jugar a nosotros, y hay que agradecerle especialmente a Lila, porque Lila fue la que más sostuvo que se editara el libro, porque hubo algunos inconvenientes y se había medio dejado, y Lila insistió, 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 y realmente le estamos muy agradecidas ahí a Lila, y realmente permitió que pudiéramos expresar todo esto, y también, por supuesto, agradecerte a vos, Susana, pero Lila fue muy, muy importante en la gestión de este libro, en la edición de este libro, y sostuvo el deseo, ¿no? El deseo de hacerlo pese a todas las tormentas que se fueron interponiendo en el camino, ¿no? Así que en ese sentido es una chica Almodóvar. Bueno, yo les agradezco, se nos fue el programa, pero ciérrenlo en el programa ustedes con lo que quieran, muestren el libro para que la gente lo pueda comprar, ¿no? Y también mandarle los comentarios, ¿sí? Sí. Así que les agradezco a las dos y cierren el programa ustedes. Bueno, cuesta cerrarlo porque fue un espacio muy lindo de intercambio. Lamentamos que Irene no pudo entrar de vuelta, pero yo creo que esta propuesta, ¿no?, de lo humano de la voz queda abierta para que sigamos intercambiando y sigamos inspirándonos, ¿no?, en esta especie de cineasta que para mí tiene una mezcla de Dalí y de Almodóvar, ¿no?, que pulsa a que sigamos pensando alrededor de estas cuestiones y de esta mujer, ¿no?, que se viste de otra forma y sale al mundo, y que cada vez que la mujer sale al mundo le suceden muchas cosas, como vos dijiste, ¿no, Susana? Y nos encontramos con muchísimas injusticias también respecto de la mujer y respecto del uso y abuso de su cuerpo, y respecto a la falta de solidaridad también entre las mujeres para plantear estas cuestiones. Pero como Lila sostiene el libro, sostiene este camino, y seguiremos adelante en esta propuesta. Con Lila adelante que nos lleva. Unos segundos. Yo los invito, ¿no?, a que cada uno pueda elaborar su melodía, ¿no?, y agregar a nuestra polifonía sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos, todo lo que lo moviliza este film, todo lo que lo moviliza la historia de esta historia, ¿no?, que lleva un siglo, y que pueda unirse a nuestras voces para que la voz humana nunca se calle, para que podamos expresarnos siempre, que es, creo, lo más humano de los humanos, como dice Hilda. Muchísimas gracias, un abrazo a las dos. Un agradecimiento muy grande de nuestro equipo, Susana, por este espacio, por tu sensibilidad, por recibirnos y por leernos también. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Sin peros.
Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.